Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Espíndola. Soy estudiante de la carrera Profesorado en Lengua y Literatura del Instituto Jorge Luis Borges. Y lo que vengo a hacer ahora es compartir con ustedes un trabajo escrito que realicé para la Cátedra de Literatura Hispanoamericana 2 en torno a la temática de la figura femenina y cómo ésta se construye en la literatura hispanoamericana. Para realizar este trabajo seleccioné 7 obras literarias en torno a las cuales, elegí los personajes femeninos y trabajé con ellos a lo largo de este informe. Estas obras son La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la Cándida de Heréndira y su abuela desalmada, también de García Márquez, La sierva, de Andrés Rivera, un poemario llamado El dulce daño, de Alfonsina Storni, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, y por último, Cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende. Mi objetivo principal en este trabajo fue ir mostrando cómo en estas diferentes obras se van construyendo el personaje femenino y cómo va cambiando de una obra a otra. Me interesa, marcar dos perspectivas a partir de las cuales voy situando estos personajes femeninos. Por un lado, he tomado la perspectiva en la cual se concibe a la mujer no como un sujeto, sino más bien como un objeto que puede ser ultrajado y que muchas veces, generalmente, es concebido como un objeto sexual, es decir, que la mujer es presentada únicamente y sirve únicamente para complacer a un hombre, y muchas veces esa mujer no lo hace por sí misma, sino porque se le impone desde afuera. Desde la otra perspectiva, ya no nos encontramos con una mujer que se encuentra oprimida o en el sometimiento, sino una mujer que es independiente, que ve por ella misma, que su forma de actuar, de pensar, va a estar orientada y pensada solamente por ella. No hay una fuerza externa que la obligue a ser quien realmente es. Estamos hablando entonces de una mujer que lucha constantemente contra el sistema patriarcal que se ha impuesto durante miles de años y que por ello muchas veces es rechazada o juzgada y apartada de la sociedad. En primer lugar, me interesa analizar a los personajes de acuerdo a si son concebidas como un objeto o como un sujeto. Hay que tener en cuenta que esto siempre ha sido material de discusión, siempre se ha puesto en discusión si realmente la mujer era concebida como un sujeto. Es algo que viene de hace muchísimo tiempo y está bueno ver cómo los trabajan los autores que elegí en estas obras. El primer personaje que voy a trabajar va a ser el de Heréndira, ¿sí?, de la obra de Gabriel García Márquez. Heréndira es un claro ejemplo de la mujer que es concebida como un objeto sexual, como un objeto mercantil, porque justamente es sometida por su abuela, por el accidente que provocó en su casa, y es obligada a prostituirse para reparar y para poder pagar los daños que ha provocado su descuido. Heréndira entonces es un personaje que se caracteriza mucho por la sumisión y la fragilidad, que no puede decidir por sí misma y no logra oponerse a la figura autoritaria que representa a su abuela. Es claramente vista como un objeto mercantil que solo sirve para complacer a los hombres. Y esto también lo vemos en el personaje de Urania Cabral, en la obra de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. También es concebida como un objeto, como una mercancía, y es un claro ejemplo de la mujer que ha sufrido y ha sido víctima de la dictadura de Trujillo, que como sabemos es un personaje que realmente ha existido, fue un dictador de República Dominicana y fue un hombre muy cruel, especialmente con las mujeres. Urania entonces podría ser tomada como un personaje verosímil, es decir, que podría estar representando a las mujeres que fueron víctimas de esa dictadura, y no tan solo de esa dictadura, sino también las mujeres que han sido víctimas de las dictaduras que se han desarrollado en toda Latinoamérica. Entonces,
Como les comentaba, Urania es un personaje que en el momento en que es despojada de su libertad, en el momento en que se le impone estar con un hombre, era solamente una niña. Entonces, ha sido víctima de una violación y eso ha provocado muchos daños en ella interiormente y la va a seguir durante toda su vida. Al igual que Urania, en la obra aparecen otras mujeres que también solamente aparecen para reafirmar la reputación del hombre Trujillo de ser el macho cabrío, es decir, de ser un semental, y este hombre se ocupaba de estar con las mujeres que él quería sin importar si éstas tenían familia o hijos. Era irrelevante esa información para él, porque al ser el único que tenía el poder, era el único que podía elegir con quién iba a estar. Eréndida y Urania, al igual que otros personajes que voy a mencionar enseguida, son y fueron víctimas de las violaciones y los ultrajes del hombre. Por otro lado, también me interesa mostrar los personajes que en estas distintas obras aparecen siempre subordinadas a una imagen de autoridad, y esa imagen de autoridad siempre está representada por el hombre. Voy a seguir entonces con la obra de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, pero no me voy a centrar todavía en ese personaje principal, sino que vamos a analizar ahora el personaje de Marisela, que es la hija de Doña Bárbara. Marisela entonces es un ejemplo de aquella mujer que está subordinada a la imagen del hombre, es decir, a la figura de autoridad del hombre. En este caso, Marisela en la obra es presentada como una joven salvaje, se la nombra como si fuera un terreno virgen. Y al ser descubierta por Santos Luzardo, lo que sucede es que se la lleva a su hacienda para educarla. Y en ese momento vemos un claro ejemplo de cómo esta chica, esta joven, no tiene determinación sobre su vida, ya que es este hombre el que decide llevársela y efectivamente lo hace. Con el fin de educarla, Santos Luzardo lo que hace es convertirla en la mujer que él conoce, una mujer idealizada. La prepara tanto en saberes como también así en las cosas que él considera que una mujer debe saber. Por ejemplo, cosas del hogar. Y de esta manera lo que hace es que Marisela lo espere siempre con la comida o este tipo de cosas que mantienen a la mujer dentro de esa perspectiva tradicional de la mujer que solamente sirve para hacer tareas domésticas. Entonces podemos decir que Marisela se va convirtiendo en una mujer de acuerdo a lo que Santos conoce y aprueba que debe saber una mujer. También vemos en Marisela este deseo por ser linda. Pero, sin embargo, es importante rescatar que este deseo no surge de ella misma, sino que es un deseo que se va formando de acuerdo a lo que quiere Santos Luzardo, es decir, a lo que quiere el hombre. Ella va dejando su aspecto descuidado y salvaje para responder a los patrones de belleza que el hombre maneja. Es decir, que la belleza se construye de acuerdo a lo que el hombre concibe como tal. Por otro lado, también podríamos decir que ocurre en este personaje un proceso de domesticación. ¿Por qué? Porque justamente como les nombré hace un rato, Santos Luzardo se encarga de que esta chica también conozca sobre las cosas que debe saber una mujer para el hogar. También este papel de aprendiz que maneja Marisela automáticamente le da a Santos Luzardo un papel de autoridad sobre ella. Y es importante destacar esto porque también de alguna manera se está concibiendo a esta joven como un objeto que uno puede modelar o trajinar, si se quiere, al antojo que uno quiera, para bien o para mal. Podemos ver que no solamente en esta obra, sino en las obras que ya mencioné anteriormente, los personajes de Eréndida y Urania también aparecen subordinadas a una imagen de autoridad. En el caso de Eréndida es una joven esclavizada y obligada a excluirse de toda participación social, y esto la afecta de múltiples formas, tanto afectivas como psicológicas,
físicas, y todo esto tiene consecuencias a la larga porque no le permiten un desarrollo interior para ella. Ahora voy a continuar con el personaje de Lucrecia, ¿sí? Es el personaje femenino que aparece en la obra de Andrés Rivera, La Sierva. Me parece muy interesante analizar este personaje porque justamente podemos situarlo en medio de las dos perspectivas que mencioné al inicio del video, ¿sí? Por un lado, la que sostiene que la mujer es un ser inferior, que muy frágil, que se encuentra sometida siempre a la figura de autoridad, y por otro lado la perspectiva que habla de la mujer que ya no se encuentra en un sometimiento, sino que es una mujer empoderada. Lucrecia se podría decir que es el personaje que marcaría una transición, ¿sí?, de una perspectiva hacia la otra. ¿Por qué? Porque sí es una mujer sometida, ¿sí?, pero ese sometimiento también es voluntario. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo, y ese objetivo es llegar a ser una mujer con poder. Esta es una mujer que está obsesionada por la riqueza y por el mando. Quiere a toda costa llegar a ser patrona, y por eso se propone hacer lo que sea necesario para conseguir su objetivo. Y esto implica convertirse en una sierva sexual para el amo, que sería Saúl Bedoya. Esta mujer, al encontrarse sometida, ve en ello el beneficio de verse también como una aprendiz justamente de cómo se maneja el poder, y en este caso se presentaría como aprendiz de su amo Saúl Bedoya. También podríamos decir que dentro de esta obra se desarrolla una inversión de roles. ¿Por qué? Porque en la intimidad Saúl Bedoya pasaría a ser el sometido, porque en la intimidad es Lucrecia la que toma el poder, es la que toma el mando, y es este hombre justamente el que acepta estos tratos. Pero ahí está lo importante, porque la mujer llega a tener el poder porque el hombre se lo permite, solamente por eso. Además, cabe destacar que este cambio de roles solamente sucede en la intimidad. Fuera de ese espacio, cada uno vuelve a su lugar. Lucrecia vuelve a ser la sierva, y Saúl Bedoya vuelve a ser el amo, el que tiene el poder. Entonces, este juego de rol, este cambio de roles, solamente podemos encontrarlo en ese ámbito. Pero también es importante destacar que en ese momento Lucrecia se siente poderosa. Esta mujer se podría decir que tiene un carácter y determinación. Determinación, ¿por qué? Porque, como mencioné, acepta ser la sometida, acepta ser oprimida, pero solamente porque es una mujer que tiene bien claro cuál es su objetivo, y ese objetivo es ser patrona, tener poder y autoridad. Entonces, para lograr eso, de alguna manera tiene que aceptar pertenecer primero a un nivel inferior para poder a partir de ello subir a otro superior. A continuación les voy a nombrar y comentar sobre los personajes que se podría decir que marcan una ruptura, digamos, en esa naturalización de concebir a la mujer como un ser inferior. Es decir, que ahora empezamos a situar dentro de la segunda perspectiva que le nombré hacia el principio del video. Dentro de esta ruptura, ¿sí?, de esta concepción de mujer como ser inferior, vamos a encontrar a los personajes, por ejemplo, de Doña Bárbara, o a la mujer que aparece en el yo poético de los poemas de Alfonsín Storni, o los personajes femeninos de en los cuentos de Isabel Allende, y también en Úrsula Iguarán en 100 años de soledad. Voy a empezar entonces por hablar de yo poético femenino que aparece en los poemas de Alfonsín Storni. Es muy característica el poemario porque nos plantea a una mujer que rompe con todos los estereotipos tradicionales de la mujer. No es una mujer que está pendiente de las tareas del hogar o de su marido o de sus hijos, sino que es una mujer libre, ¿sí?, que dispone por ella misma y que se opone, digamos, a toda concepción tradicional
que la sociedad maneja de las mujeres. Entonces, vemos acá una mujer que no se presenta como una mujer sumisa, ni que tampoco es frágil, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, una mujer que es fuerte, que es determinada y súper independiente. Eso es muy característico en la poesía de Alfonsín Storni. Hay muchos poemas que van marcando, digamos, y nos van haciendo ver que que toda esta concepción de la mujer se ve totalmente transformada. No vamos a encontrarnos con una mujer frágil y sumisa, sino por el contrario una mujer poderosa que lucha contra el patriarcado impuesto en las sociedades y que hace todo lo que es necesario para cumplir con lo que realmente ella desea. El yo poético femenino en estos poemas marca un quiebre con esa concepción de la mujer cosificada y concebida como un objeto. Aquí la mujer claramente es un sujeto que siente y piensa y que determina sobre sí misma. Es una mujer que constantemente está atacando al hombre, le muestra cuáles son sus errores, qué es lo que hace mal y que también se permite ser ella misma sin importar lo que diga la sociedad. Es más, es una mujer que quizás hasta llega a darle risa lo que lleguen a pensar los demás de ella porque realmente no le importa. Lo que a ella le importa es poder ser feliz ella misma, sentirse libre y sentirse bien con su cuerpo, con su mente. Dentro de la segunda perspectiva también encontramos al personaje de Doña Bárbara, de la obra de Rómulo Gallegos. Ahora sí nos vamos a enfocar en el personaje principal que justamente es Doña Bárbara. Bárbara es una mujer que ha sido víctima de los ultrajes y el poderío del hombre. Y es justamente por esa razón que en ella se produce un cambio. ¿Por qué? Porque hacia el inicio de la obra es presentada como una joven que es muy habilidosa para tareas domésticas. Pero a medida que va avanzando la obra, vemos cómo esta mujer se transforma en lo que luego pasa a conocerse como la devoradora de hombres. Esta mujer cambia y se transforma en una mujer muy empoderada, ¿sí? Poderosa y codiciosa también. Ya no van a ser los hombres los que van a abusar de ella, sino que ella va a aprovecharse ahora de los hombres. Lo interesante de este personaje es que su poder, su autoridad, todo surge desde la caracterización de este personaje desde lo varonil, desde lo masculino. Es decir, esta mujer es conocida como la devoradora de hombres, como una mujer muy poderosa y muy respetada en el llano. Pero esto se debe a que esta mujer se hace ver como una mujer con características de un hombre. Al haber sido víctima de una violación, surge en ella un cambio, una transformación y esta mujer ahora se convierte en una mujer despiadada, en una mujer muy codiciosa que se interesa mucho por las riquezas y por sacar provecho justamente de los hombres. A pesar de atribuirle estas características varoniles, es una mujer muy bella y ella se va a servir de esa característica femenina para aprovecharse de los hombres. ¿Y qué es lo que hace? Justamente los seduce hasta más no poder y a partir de ello le saca todo lo que puede. Como en el caso de Lorenzo Barquero, que es un personaje de esta obra, los deja en la ruina. Podríamos decir entonces que esta imagen femenina de autoridad se construye desde lo masculino, es decir, esta mujer tiene el poder que tiene y tiene la autoridad que tiene porque justamente se caracteriza mucho por la masculinidad. Esto de la masculinidad tiene que ver con las características que se le atribuían a los hombres que trabajaban en el llano. Por ejemplo, lazar vacas, caballos, portar armas, el carácter también rudo, si se quiere, de este personaje femenino. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de una mujer que adquiere características varoniles. Podríamos decir entonces que la masculinidad es el único índice
de poder que esta mujer tiene. También me interesa marcar es que doña Bárbara se opone totalmente a la maternidad. Como sabemos, Marisela es su hija, pero doña Bárbara la rechaza desde el momento en que esta niña nace. ¿Por qué? Porque considera que aceptar la maternidad implica someterse a la voluntad del hombre. Es importante ver cómo hay un rechazo de la maternidad, se sale de ese lugar, de esa concepción que considera a la mujer que solamente sirve para tener hijos y para estar en el hogar. Ahora voy a continuar con la obra de Isabel Allende, Cuentos de Eva Luna. Esta obra es muy característica porque abundan los personajes femeninos. Es una obra que cuenta con 23 cuentos y en la mayoría de ellos el personaje principal es una mujer. En los cuentos en los que el personaje principal es un hombre, aparece siempre una mujer subordinada a esa figura. Entonces podríamos decir que la presencia femenina, la presencia de la mujer está presente a lo largo de todos los cuentos y tiene una carga muy importante por el papel que van desenvolviendo en las obras. El personaje femenino de estos cuentos es un personaje que constantemente está en lucha contra la sociedad machista que se encuentra en su entorno. Lo que me parece interesante destacar de esta obra es que la mujer aparece como un sujeto muy valioso, sin importar las condiciones en las que ella se encuentre. Puede ser una mujer casada, soltera, que se dedica a la prostitución, que se dedica a su familia, una mujer muy independiente. No importan ninguna de estas condiciones en las que ella vive, sino que lo que importa realmente es que es importante por el solo hecho de ser mujer. En los cuentos de Allende también aparece la mujer que se dedica a la prostitución, pero diferente de cómo aparece en la obra de García Márquez de La triste historia de la Cándida Heréndira. ¿Por qué? Porque aquí la prostitución no es algo obligado, no es algo que se le impone a la mujer, sino que es algo voluntario. La prostitución aquí aparece justamente como un trabajo como cualquier otro, es decir, no por eso se desvaloriza a la mujer ni se la ve como algo que es inferior o menos valioso, sino que es un trabajo que aparece ennoblecido, ¿sí? Y la mujer justamente lo hace con voluntad, por su propia voluntad. Esta es una mujer que trabaja con su cuerpo para hacerse de sus cosas y no le da vergüenza admitirlo, sino que al contrario es algo que la hace sentir orgullosa. Esto de alguna forma también nos muestra el carácter revolucionario de los personajes femeninos de estos cuentos. Otra mujer que también podemos encontrar dentro de estos cuentos es la mujer que aparece como matriarca, es decir, aquella mujer que de alguna manera goza de cierta autoridad y poder tanto en el ámbito social como en el familiar, también se podría decir económico y político. Podríamos decir que la mujer matriarca, tanto por su sabiduría como también por sus experiencias, goza de cierto poder y cierta autoridad. Y no solamente en el ámbito familiar, sino también en el ámbito social. Es decir, que es gracias a esa experiencia y esa sabiduría que ella va a ser también respetada por la sociedad, es decir, por el entorno. También es interesante ver cómo Isabel Allende presenta a la mujer como un sujeto que es creativo e inteligente, ¿sí? Teniendo en cuenta que generalmente estas características se le otorgaban a los hombres. Pero en esta obra la mujer adquiere todas esas buenas características y es a partir de ello que la mujer puede aspirar, digamos, a sentirse bien con ella misma, ¿sí? En todos los sentidos, tanto física como psicológica y afectivamente. Por último, voy a hablarles de la obra de García Márquez, Cien años de soledad, y me voy a centrar justamente en el personaje de Úrsula Iguarán. Es cierto que en la obra abunda el sistema patriarcal, también es interesante ver cómo aparece dentro de ese sistema, de esa organización, el matriarcado. Y el principal exponente de ese matriarcado es el personaje de Úrsula Iguarán. Esta mujer, desde su lugar de esposa y madre, goza de cierto grado de poder y autoridad. No solamente sobre sus hijos, sino también sobre sus nietos y muchas veces también sobre su esposo. Esta mujer es la encargada de llevar las riendas de la familia. Es ella la que se encarga de ver
tanto por sus hijos como por sus nietos, como también por todas esas cuestiones que tienen que ver con el hogar, con cuestiones del trabajo, de lo económico, y cómo se organiza esa familia. Úrsula es el ejemplo de esa mujer que no se deja pasar por encima, sino que tiene mucha determinación y mucha autoridad, especialmente con los hombres que aparecen en la obra. Generalmente todos son familiares, ya sean hijos o nietos, pero es ella la que se encarga de poner a cada uno en su lugar y todos la respetan, no solamente en el ámbito familiar, sino también que es una mujer muy conocida en el pueblo de Macondo y también es respetada por eso, porque justamente es ella la que pertenece a la primera generación, entonces es muy conocida por el pueblo y también muy respetada. Es justamente el carácter autoritario de esta mujer lo que le permite tomar decisiones importantes, como por ejemplo adoptar a Rebeca, ¿sí? Como hija, y también reconocer a todos los nietos que van llegando a pedir el apellido. Otro de los personajes de Cien años de soledad que también podría considerarse como un personaje para destacar es Fernanda del Carpio, que se parece mucho a lo que es Úrsula Iguarán en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a cómo se impone con su carácter y autoridad. Es una persona, una mujer que toma decisiones importantes y no consulta con nadie al momento de tomarlas, sino que es ella misma la que ve, no solamente por ella, sino también por sus hijos, y también la que se preocupa por cambiar las reglas del hogar. Estos dos personajes serían las mujeres que representan el liderazgo en el entorno familiar. Por último, me gustaría comentarles sobre cómo estas mujeres de alguna manera experimentan la soledad. Justamente es la mujer que se preocupa por salir de ese lugar de sometimiento y de inferioridad la que va a experimentar este sentimiento de aislamiento y soledad. ¿Por qué? Porque se encuentra inmersa en una sociedad que todo critica y rechaza. Entonces, cuando las personas ven que una mujer no está respondiendo a la concepción tradicional de mujer que manejan todos, la rechazan y la excluyen. Eso es justamente lo que pasa con la mayoría de estos personajes que se encaminan a ser una mujer empoderada. Es decir, que hacerse una mujer fuerte y determinada, independiente, implica rechazo y maltrato por parte de la sociedad. La mujer que lucha por oponerse a las reglas establecidas, la que es tratada de forma diferente, y no solamente por los hombres de la sociedad, sino también por las mujeres, mujeres que están también inmersas en ese sistema patriarcal que se ha impuesto durante muchos años.